Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya dimos un par de minutos de tiempo. Ya vamos a comenzar el día de hoy y el tema de hoy es un tema un poco delicado, les decía, porque vamos a hablar un poco de lo que es la homosexualidad y especialmente cómo le damos consejería a una persona con tendencias homosexuales, ya sea un hombre o una mujer, o sea, ya sea un homosexual o una mujer lesbiana. Cómo, especialmente hoy en día, que algunas de estas cosas se han hecho tan populares hoy en día, ¿no? Tan popular, tan normal que se ha hecho lo que son las relaciones del mismo sexo. Así que vamos a hablar un poco de esto el día de hoy. Vamos a ver, estamos muy bien. Los hermanos de Nicaragua y de Carolina del Norte creo que ya se desconectaron, así que estamos nosotros. Y voy a pedir, voy a pedir su atención. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno. Si no se escucha, por favor, levántenme la mano, háganme alguna señal para, señales de humo o algo, alguna cosa para hacerme saber que no se ve y poder detenerme por un momentito, ¿verdad? Muy bien. ¿Lo va a grabar, hermano? Sí, supuestamente se está grabando, vamos a ver. Oh, ok. No lo noto, pero ok. ¿No se puede ver de ahí? No. Sí, hermano, sí No. dice recording. Sí, Oh, ok. ¿verdad? Ok. En mi pantalla. Ok, gracias, gracias. Okay. Muy bien. Ok. Ahora, sí pueden ver la página donde dice el tema, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Y esa página, la siguiente, la pueden ver? Sí. Ok. Sí, hermano. Perfecto. Entonces está Sí. funcionando. Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra lección número 6 de consejería bíblica. Y en esta vamos a tocar un tema, les decía anteriormente, que es bastante delicado, que es el tema de la homosexualidad. ¿Y por qué digo que es para nosotros los cristianos? Nosotros decimos, no, eso es algo muy sencillo de entender. Pero en realidad es bastante complicado porque este tema de la homosexualidad es algo que ha venido a ser algo bastante popular el día de hoy y se ha hecho algo es bastante popular en muchos sentidos el día de hoy este tema. Hay más apertura, ya no se, en algunos círculos sociales ya no se juzga tanto la homosexualidad, quizás como se hacía en otros años, en otros tiempos. La gente lo ven como algo de lo más normal el día de hoy y creo que dentro de la iglesia ha venido a haber una confusión, pero muchas veces creo que encontramos personas que están experimentando una situación difícil con esto de la homosexualidad y podemos nosotros ser de ayuda a esas personas si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios y cuál es el propósito de Dios en cada una de estas cosas. Así que vamos a dar comienzo a esta clase el día de hoy. Vamos a comenzar por hablar de los antecedentes. Y en sus notas, están todas sus notas, usted tiene todo esto que voy a estar leyendo. Los homosexuales, en cuanto a los antecedentes, son personas que se sienten atraídos, como nosotros lo entendemos, se sienten atraídos sexualmente hacia personas de su mismo sexo. La Biblia define a la homosexualidad como pecado ante Dios. O sea, no hay para dónde hacerse. Delante de Dios es un pecado. Aunque estamos seguros, porque la palabra de Dios dice que Dios ama a las personas. Eso incluye al homosexual, ¿verdad? Dios ama a las personas por igual.
sea quien sea, tenga las preferencias que la persona tenga, Dios ama a las personas por igual. Am, Así de que, pero el comportamiento homosexual se aparta del orden natural de la creación de Dios. Lo mismo que la promiscuidad heterosexual, a pesar de que la mayoría de los homosexuales creen que no fueron ellos. Y esto es un asunto bien interesante. En uno de los videos que les mandé por correo electrónico esta noche, les mandé unos videos. En uno de esos videos ustedes van a ver um, la exposición del pastor Miguel Núñez a la par de una persona que promueve la vida homosexual. Y ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de homosexuales creen que no fueron ellos quienes eligieron su orientación sexual. Ellos piensan eso, ellos lo quieren creer así porque no quieren sentirse culpables del pecado que están viviendo. Entonces, piensan que ellos o quieren creer que ellos no fueron los que eligieron su orientación sexual. Muchos han respondido incorrectamente a esta orientación. O sea, muchos cristianos han respondido erróneamente a cómo el homosexual se ve a sí mismo. Y lo que han hecho muchas veces es apartar a la persona totalmente, ¿no? Nosotros tenemos que, esta respuesta, dice aquí, debe de ser vista a la luz de lo que dice realmente la Biblia. O sea, quiero que empecemos por ver ahorita los antecedentes de qué es lo que la Biblia dice. La Biblia claramente habla claramente acerca de lo que constituye una relación sexual correcta. Así de que el homosexual puede pensar una cosa, pero la Biblia habla lo que es correcto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, en Génesis 2:24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Note usted que no dice un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. La relación bíblicamente que constituye Dios, la relación que establece Dios, la constituye una relación sexual correcta entre un hombre y una mujer. Eso nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos porque sabemos que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a una mujer, no se unirá a un hombre, no se unirá una mujer a una mujer. También en Génesis 9:7, el Señor dijo, en cuanto a ustedes, sean fructíferos, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra, les dijo el Señor. Ahora, esta es una relación sexual correcta porque puede reproducir otros seres humanos, puede multiplicarse, no puede sojuzgar la tierra, como dice la versión Reina Valera. O sea que eso no puede suceder en una relación de una persona homosexual, de una persona del mismo sexo. Tiene que suceder y solamente puede suceder entre un hombre y una mujer, lo cual es la intención de Dios desde un principio. Y también Primera de Corintios 7:3 y 4 dice, ah, y tanto el esposo como la esposa deben de cumplir con los deberes propios del matrimonio. El esposo y la esposa, el hombre y la mujer son los únicos que pueden cumplir con los deberes del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su cuerpo, puesto que le pertenece a su esposa. Ahora, estos pasajes bíblicos, mis queridos hermanos, muestran el propósito doble de la relación sexual. El propósito doble de la relación sexual sella el vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer y también la familia fue formada por un padre y una madre con el propósito de tener hijos, de multiplicarse. Este es el corazón del orden establecido por Dios. Es la base de la sociedad y las familias son la mayor fortaleza de cualquier sociedad. Sin embargo, uno no debería de suponer que todas las personas se casarán y se reproducirán. El celibato y la soltería también tienen su lugar en el orden de Dios. Ahora, hay pasajes bíblicos que indican que Dios
desaprueba el comportamiento homosexual. Entonces, por eso quiero que veamos el día de hoy cómo, cómo tratamos con este problema desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico. La Biblia incluye el comportamiento homosexual en las listas de pecados que Dios nos da en la Biblia, junto con las cosas tales como el adulterio, la fornicación, la prostitución, la lujuria. No debe de ser individualizado como un pecado especial. Muchos de nosotros los cristianos individualizamos el pecado de la homosexualidad como que fuera algo del otro mundo. No, es un pecado más del que el ser humano en su depravación ha caído y se ha acostumbrado a estarlo poniendo en práctica. Así que no es un pecado especial, ¿verdad? Ofensivo a Dios por encima de cualquier otro pecado. No, Dios trata con todos los pecados por medio de la cruz. Por otra parte, el comportamiento homosexual también debe de ser tampoco debe de ser individualizado para una indulgencia especial. Como por ejemplo, nosotros podemos como cristianos ver a un hombre que es mujeriego y no lo vemos de la misma manera en que vemos a un homosexual. O podemos ver otros tipos de pecados, pero no vemos aquello como algo grande, algo mayor, como vemos muchas veces el homosexualismo. Esto sucede en muchas iglesias. Y por eso es importante que nosotros entendamos y aprendamos bien cómo podemos tratar con una persona que tiene este tipo de problemas, porque es un pecado más. Dios solo podrá tratar con ese pecado a la medida que la persona lo está dispuesto a confesarlo. Me gusta cómo lo dijo el reverendo Billy Graham. Billy Graham dijo: no importa cuánto podamos racionalizar la práctica de la homosexualidad como una alternativa viable para las relaciones heterosexuales. Romanos 1 dice claramente que el homosexualismo, al igual que todos los pecados, son el producto de una mente reprobada. O sea que el homosexualismo no se puede poner en un estante especial. No, si usted va a darle consejería a una persona que quiere salir de este tipo de práctica, usted no puede ser una persona que se asusta por lo que la persona está practicando. O, ¿cómo puede ser que estás haciendo esto? No, es un ser humano, es un ser humano contaminado por el pecado. Usted tiene un pecado diferente, ese ser humano tiene otros pecados, pero son pecados. Entonces, cuando digo esto, no estoy exonerando toda actividad tampoco heterosexual. En las palabras del doctor Harold Lindsay, habla él acerca del heterosexual inmoral. Dice: el heterosexual inmoral no es ni mejor ni peor que el homosexual practicante. ¿Sí me entienden eso? Sí, se lo voy a volver a decir. El doctor Harold Lindsay dice que el heterosexual inmoral no es ni mejor ni peor que el homosexual practicante. O sea que si es una persona inmoral, es una persona sin Dios, es una persona que no le interesa saber de Dios o venir a un arrepentimiento, no es nada diferente a una persona homosexual. Eso es lo que dice el doctor Lindsay y estoy totalmente de acuerdo con él. Ambos, tanto el heterosexual inmoral como el homosexual practicante, ambos caen bajo el juicio divino. Eso es bien importante entenderlo. Por eso es que no podemos hacer un gran escándalo por una persona que tiene otro problema pecaminoso como lo tienen otros, solamente que aquellas cosas son más aceptables, estas otras no son tan aceptables, ¿verdad? Cuando acudimos a Cristo, somos llamados al arrepentimiento de nuestros pecados y a dejar de practicar esos patrones de vida impíos que podemos haber disfrutado anteriormente en nuestra vida pasada. Ahora, es importante que como cristianos entendamos que la iglesia no puede aprobar el estilo de vida homosexual. No, la iglesia no lo puede aprobar, ni puede alentar tampoco a las personas a su participación como pecadores no arrepentidos en la vida de la iglesia.
Sin embargo, tampoco debería de intentar hacer de cuenta que el problema no existe. Debe de encararse el problema de manera franca y realista, con amor, con compasión y con comprensión. Porque al igual que usted puede tratar en algún momento en consejería con una persona homosexual, usted puede tratar con muchas otras personas que tienen otros problemas pecaminosos, a los cuales usted les quiere apoyar, ayudar, animar a que mejoren, a que salgan de la situación en la que están estancados. Cuando una persona homosexual se acerca para ser aconsejado bíblicamente, tiene que hacerse con amor, con compasión y con comprensión, como usted lo haría con absolutamente con cualquier otra persona. No es la voluntad de Dios que nadie esté sujeto a la homosexualidad. La gracia de Dios es suficiente para generar cambios en quienes quieran someter esta área de su vida a Dios. Así que la iglesia necesita tomar la iniciativa de alentar al homosexual con ese mensaje, que dejen eso, pero hay que hacerlo con amor, con compasión, con comprensión. Ahora, entendemos eso, de que no es conforme a la voluntad de Dios, no es el patrón que Dios estableció desde el principio, es el matrimonio entre un hombre y una mujer, las relaciones normales son entre un hombre y una mujer. Sin embargo, han habido personas que han tenido la práctica homosexual en sus vidas, que han venido a ser transformados mediante el poder del evangelio. Han sido transformados, han sido cambiados de la misma manera en que un heterosexual ha cambiado cuando se entrega a Cristo y deja de hacer las cosas que antes hacía. Así de que, sin embargo, aunque algunos homosexuales han sido librados, quiero decirles de que algunos de ellos tal vez siguen teniendo luchas, no se sienten completamente libres de las tendencias o de las tentaciones homosexuales. Y hay cristianos que se han convertido a Cristo, han dejado el pecado del homosexualismo, sin embargo, la lucha la continúan teniendo. No que están practicándolo, pero que la lucha la tienen. Los pensamientos los tienen. El deseo lo tienen. Las tentaciones las tienen, las tentaciones homosexuales. De hecho, Pablo dijo cuando escribió a personas que habían participado en comportamientos homosexuales y de pecaminosidad, muchos tipos de pecado, Pablo les dijo a ellos en Primera de Corintios 6:11, y eso eran algunos de ustedes. Y en la lista que Pablo les da anteriormente a este versículo, Pablo les da la lista de muchos pecados inmorales, incluyendo la homosexualidad. Y les dice a los cristianos, y esto eran algunos de ustedes. O sea que han habido personas con ese estilo de vida que sí vienen a un arrepentimiento. Eso no quiere decir que dejan de luchar. Es por eso que muchas veces dentro de las iglesias, la razón por las que hay muchas personas frustradas es porque tienen estos pensamientos o tienen estos deseos en su corazón, pero no hay quien les ayude, porque lo que las iglesias cristianas han tenido la tendencia a hacer automáticamente, inmediatamente, es juzgar, juzgar, juzgar. Y cuando están juzgando a las personas, sí, sí, Rigoberto, ¿Sí me oye? sí, Ok. No, solo te quería hacer una observación, porque a veces como que hay una tendencia en algunos grupos cristianos de ver a este tipo de personas con este estilo de vida, igual como las vi en el mundo, porque yo he tenido experiencias, aun cuando no era cristiano, allá en mi país. Recuerdo que si me subía a un bus, se subía alguien que era adúltero, nadie se quejaba. exacto. Eh, pero cuando se subía un borracho, nadie quería que ese borracho se sentara a la par de él. O Sí, sea, inmediatamente solo se subía el borracho y todo el mundo, o sea, como que provocaba una conmoción pública. O sí, sea, pero son pecados en cierta forma que son como escándalos públicos. sí, sí, Ya, sí. la manifestación. Y cuando se subía un homosexual, nadie, absolutamente nadie, quería que ese homosexual se sentara a la par de él. Así es. Y cuando en la iglesia
En muchas congregaciones he notado que llega un homosexual, nadie quiere que se siente a la par de él, mucho menos hablarle, Ujú. porque cree que son los más dignos del infierno mismo. Sí, sí, y eso es muy cierto. Y por eso es que tenemos que comenzar esta lección hablando de esa realidad, ¿no? De que no podemos hacer la distinción de personas. El pecador es pecador, sea heterosexual, sea homosexual. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y aquí Pablo por eso dice, eh, Pablo les dice a los hermanos, esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes, o sea que algunos de los corintios que estaban allá en la iglesia habían sido personas que habían luchado con el homosexualismo y todavía, después de convertidos, seguían luchando con esto. Entonces, el no tener el apoyo correcto dentro de la iglesia, el discipulado, la consejería, lo único que hace es que muchas veces estas personas continúen con ese tipo de hábitos o esas luchas de una forma a escondidas. Entonces Pablo les dice, sí, eso eran ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí las palabras de Pablo nos deberían de dar confianza a nosotros para tratar con personas que tienen tendencias homosexuales. El único verdadero remedio que ocurre con cualquier comportamiento pecaminoso es una relación personal, íntima y continua con Jesucristo. Eso es el único remedio para el heterosexual, borracho y fornicario y adúltero, y para el homosexual que tiene deseos de estar con una persona de su mismo sexo. Entonces, el único remedio es la relación continua con Jesucristo. Es importante que entendamos que no hay distinción, el pecado es pecado ante Dios. Esta relación es un proceso, la relación de ellos con Cristo es un proceso constante que tienen que tener de crecimiento y cambio. Y usted como consejero, si usted va a ayudar a una persona, usted tiene que comprender estas cosas y a veces puede ser un proceso doloroso. Muchas veces, así como el borracho, la persona que es adicta al alcohol, el alcohólico, el drogadicto, tiene recaídas, ¿sí o no? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted y solamente piénselo. ¿Cuál era el pecado con el que usted más luchaba antes de llegar a Cristo? Ahora, contésteselo a usted mismo. Ahora, ¿cuál es el pecado con el que usted como cristiano hoy en día tiene luchas? ¿Cuál es el pecado con el que usted tiene luchas? Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene recaídas usted en algunas de esas cosas? Claro que sí. Todos las tenemos. De vez en cuando tenemos nuestra recaída y tenemos que volver. Ok, Señor, perdón, vuelvo al redil, vuelvo al carril, me encarrilo nuevamente. Pero esas personas, muchas veces, al igual que un alcohólico tiene sus recaídas, que un drogadicto puede tener recaídas, a veces estas personas también tienen sus recaídas y es un proceso doloroso, es un proceso de desaliento. Y si no hay personas que les ayuden, que estén como consejeros para alentarlos, para ayudarlos en esas recaídas, estas personas pueden perder todo tipo de esperanza. Estos altibajos no deberían de generar sensación de desesperación o de llevarnos a pensar que no vale la pena el esfuerzo de ayudar a una persona así. La comunión del creyente con Cristo se mantiene sobre la base que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde Primera de Juan dice que la confesión del pecado da como resultado la renovación de la relación suya con Dios. O sea, pedir perdón, dice el Señor Jesucristo a través de ese texto, dice que si venimos y pedimos perdón, Él es fiel y justo en perdonarnos. Ahora, entendiendo esta parte como base, ¿cuál es la estrategia del aconsejamiento entonces? ¿Cuál es la estrategia del aconsejamiento con un homosexual? Número uno, no lo rechace. Número dos, no se haga así como dijo el pastor Rigoberto, no se haga así como que no se sienten a la par mía. No. Son personas, son seres humanos que tienen luchas como usted y como yo.
Son personas que necesitan sentir que alguien les ama con el amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es la estrategia para el aconsejamiento? Vamos a empezar diciendo que la estrategia, hay tres situaciones que probablemente se presenten. Hay tres situaciones y lo tienen en sus notas. La primera situación es el familiar. El familiar que acaba de enterarse de que su ser querido es un homosexual practicante. Se acerca y pregunta, ¿cómo puedo convivir con esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Sabe? He conocido a padres que deshonran a sus hijos por esto. He conocido a padres o familias cristianas que les dicen al miembro de su familia con tendencias homosexuales que no deben de, que no se pueden ni acercar a ellos. Y lo primero que hacen estas personas es que les dicen, te vas a ir al infierno porque los homosexuales, no, pero sí que no solo son los homosexuales, es cualquier pecador sin Cristo el que se va a ir al infierno. Entonces tenemos que tener ese cuidado. El familiar, entonces entendemos que hay tres situaciones que probablemente se presenten. Cuando un familiar se da cuenta y hace un gran escándalo. La otra situación es cuando una persona que admite ser homosexual practicante pide ayuda. Frecuentemente, un homosexual querrá hablar sin revelar el problema o tratar de disimularlo. A veces encara el tema indirectamente. Por ejemplo, cuando la persona dice que tengo un amigo que, y dicen, hablan como que fuera de un amigo, pero realmente están hablando de ellos. Y es porque les da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque saben cómo muchas veces nosotros como sociedad los vamos a rechazar. Y esa no es la forma que Dios quiere que nosotros actuemos en estas situaciones. O se puede dar también la situación de un creyente que lucha con sensaciones y tentaciones homosexuales. ¿Usted cree que no existen creyentes así? Claro que sí. Todos los creyentes luchan con diferentes pecados. Este simplemente es uno más de ellos. No nos debe de escandalizar. Pero este creyente lucha quizás, tal vez esta sea la otra situación, que lucha con sensaciones y tentaciones homosexuales, pero que no participa en el comportamiento homosexual. Entonces tenemos tres situaciones. Cuando el familiar se da cuenta y no puede creer que pueda convivir con esa persona, ¿qué puede hacer? Cuando la persona no tiene la confianza para tener una apertura totalmente, o cuando el creyente que está teniendo estas luchas, aunque no es homosexual practicante, pero se siente atraído hacia otra persona de su mismo sexo. Entonces tenemos estas situaciones. Vamos a comenzar tratando la situación de la familia. La situación de la familia vamos a comenzar tratando primero. Vamos a ponernos aquí. Y sí pueden ver ahorita, sí pueden ver la proyección, ¿verdad? Muy bien. Si la familia enfrenta este problema, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la familia enfrenta este problema? Si la persona interesada intenta tratar con la homosexualidad, que un ser querido, aconsejarle, ¿qué es lo que debe de aconsejársele a esta persona? Si el familiar quiere ser el que trate con el problema de su familiar homosexual, ¿cómo le podemos aconsejar a esa persona? Una de las primeras cosas que tiene que que tiene que entender la persona es no entrar en pánico, sino que pida a Dios la gracia para aceptar la situación por más difícil que sea. Es una situación difícil que usted va a tener que decir, esta es la realidad. ¿Cómo puedo estar tranquilo, no entrar en pánico para ayudar a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo ayudar? Ahora, he aquí la segunda. Usted le tiene que ayudar a una persona que está en esta situación, que tiene un familiar, decirle, no le cierre las puertas. Yo conocí una familia que inmediatamente echaron a su hijo a la calle cuando su hijo les expresó que tenía estas tendencias. Conocí otra familia
donde el padre de familia le quitó totalmente el habla a su hija. Entonces, son situaciones, respuestas diversas que la gente tiene. No, es importante que la familia entienda, especialmente si la familia es cristiana, que ellos entiendan que deben de mantener las líneas de amor abiertas. Debemos de amar como Dios nos ama a todos, a pesar de aquello con lo que nosotros luchamos. Eso se le tiene que enseñar a la persona. No puede usted dejar de demostrarle su amor a su hijo. Ahora, eso no quiere decir que usted le va a decir que acepta lo que hace. Yo le puedo decir a una persona, yo te amo, pero no estoy de acuerdo con tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo. Sin embargo, a pesar, esa es tu decisión, pero yo te amo. Si usted cierra las líneas de amor, la persona no va a abrirse nunca jamás con usted. Especialmente hoy en día, cuando la tendencia es decir que es una enfermedad o que así nacieron. Cuando científicamente, y ustedes lo van a ver en algunos de los videos los 2 videos que les envié, ustedes lo van a ver. El pastor Núñez es un doctor también. Así de que ustedes se van a dar cuenta que no hay ni una sola prueba científica de que una persona pueda nacer así, más que ustedes mismos lo van a ver y les van a gustar mucho los 2 videos que les envié. Pero no puede cerrar las líneas de amor. No rechace. Eso usted se lo tiene que enseñar al familiar. Otra cosa, evite condenar o humillar. Lo único que va a suceder cuando usted condena o humilla a una persona es que esto solo va a generar antagonismo y falta de comunicación. Y por otra parte, no apruebe la práctica homosexual ni la racionalice. O sea, no podemos aprobarlo, pero tampoco se ponga a condenarlo. Asuma una posición firme pero afectuosa. Firme pero afectuosa. Dicen que hay que dar amor con rigor, ¿no? Amor con rigor, o sea, ser sincero. Y esta posición afectuosa identificada con lo que enseña la Biblia, mientras testifica con amor y firmeza a la persona involucrada en este asunto del homosexualismo. Todas estas cosas que les estoy diciendo ahorita, es importante que usted se las diga si es una persona que viene desde el punto, si es una persona que viene porque tiene un familiar. Recuérdense que esta es una de las situaciones, la familia, es una de las situaciones probables con las que nosotros tendremos que tratar. Entonces, encomiende a su ser querido a Dios. Anime a ese familiar. Cuando ese familiar le diga, ¿sabe qué? Me di cuenta que mi hijo, encomiende al ser querido a que ore, que tenga fe en Dios, a que ponga en oración esto. Proverbios 3 dice que Dios tiene más sabiduría que nosotros, ¿verdad? Que los caminos de Dios son mejores que los caminos de nosotros. Dios a veces permite que vivamos situaciones de crisis para agudizar nuestra dependencia en Él. Entonces tenemos que depender de Dios, que Dios puede hacer la obra en la vida de nuestro familiar que tiene tendencias homosexuales, porque son preferencias pecaminosas, no son enfermedades, ni son situaciones donde la persona nació de esa manera. O sea, se le puede ayudar a una persona, pero una de las cosas claves en ayudarle a una persona es no cerrar las líneas de amor con esa persona. Trate de no vivir con emociones reprimidas, usted le tiene que enseñar al familiar. La persona tal vez necesite contar con un amigo creyente y aprender a contar sus preocupaciones y desilusiones, un compañero de oración creyente. O sea, puede usted buscar consejo o la persona o el familiar que le ha buscado a usted puede ser la persona que esté constantemente orando con ese familiar acerca del familiar que tiene esta situación. Al familiar usted le tiene que también enseñar que debe de estar preparados para perseverar con esperanza. Si la situación no cambia inmediatamente, usted tiene que estarle dando esperanza al familiar preocupado por su familiar con estas tendencias.
Y otra cosa más, eso es como enfrenta si la persona es un familiar. Usted lo tiene ahí en sus notas, usted puede ver cómo puedo ayudar a un familiar que me dice que tiene un familiar homosexual. Pero si la situación es de una persona interesada, la persona interesada es un homosexual practicante. Y el homosexual practicante se acerca a usted y quiere ayuda. ¿Cómo le ayudamos? La actitud de la persona que ayuda, en este caso, si la persona viene a consejo con usted, la actitud de la persona que ayuda debe de estar caracterizada por el amor y la comprensión. O sea, cuando yo digo amor y comprensión, hermanos, no me estoy refiriendo a que, sí, está bien, no te preocupes. No. Eso no es amor y comprensión. Eso cuando la persona interesada está con es un homosexual practicante, pero está interesado en dejar esto. No, yo entiendo que tienes este problema, pero Dios es más poderoso que tu problema. Sí, es una situación difícil. O sea, usted no le puede ignorar la intensidad del pecado, de cualquier pecado que sea. Pero la actitud de usted de ayuda debe de ir caracterizada por amor y por comprensión. Amor a la persona, que usted se interesa con sinceridad por la persona, y comprensión de que usted entiende que el pecado es algo difícil con lo que estamos tratando nosotros como seres humanos. A menudo, usted hablará con una persona que muchas veces se siente sola, llena de culpa, una persona rechazada. Y sabe usted lo que decía el pastor Rigoberto, es muy cierto. En mi país, esto sucede muchas veces y el homosexual muchas veces puede tener la tendencia a sentirse solo, a sentirse lleno de culpa, porque la sociedad, es por eso de donde salió el famoso dicho, salió del closet. ¿Por qué salió del closet? Porque estaba escondido. ¿Y por qué estaba escondido? Porque se siente culpable, porque se siente solo, porque la persona se siente rechazada. Por eso se tiene que meter al closet. Entonces, usted como consejero, si usted en algún momento está tratando con una persona con estas tendencias, usted debe demostrar amor y comprensión en que el pecado es algo que está destruyendo la vida de esta persona y poder ayudarle a esa persona desde esa base. Usted debe de demostrar una actitud compasiva, una actitud cariñosa sin mostrarse condescendiente. En otras palabras, sigue el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo, ¿se acuerda usted cómo Cristo se acercaba a los pecadores? O sea, Cristo no entraba en pánico y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Me acaban de invitar a la casa de estos cobradores de impuestos. ¿Qué voy a hacer cuando esta prostituta está aquí conmigo? Jesucristo no entraba en pánico de esas cosas. Jesucristo les mostraba amor, comprensión. Les mostraba que entendía la situación que estaban viviendo, las luchas que estaban teniendo. Y si una persona con esta situación se acerca a usted y le confiesa esto, es simplemente decir, ¿sabes qué? Todo bien. Dios puede hacer la obra en tu vida. Así como Dios hace la obra en mi vida con las luchas que yo tengo, Dios puede hacer la obra en tu vida en las luchas que tú estás teniendo. Vamos a trabajar en esto. Vamos a poder trabajar en esto. Vamos a echarle ganas para salir adelante en cada una de estas cosas con las que estás luchando. Es importante que la persona pueda entender estas cosas. En otra cosa más que usted tiene que tratar con la persona que está teniendo este problema es no se intimide por frases como, por ejemplo, un homosexual que está buscando ayuda le puede decir a usted, usted no sabe lo que es esto. No se siente intimidado por frases como esas. O no comience su conversación confrontando a la persona. He visto situaciones donde hay pastores o líderes que automáticamente empiezan a confrontar a la persona con el carácter pecaminoso del comportamiento homosexual. Y si estás así, te vas a ir al infierno. Dios dice que los homosexuales van.
y empiezan a condenar, a confrontar a la persona. No, la confrontación no va a ayudar a que la persona se abra. La confrontación grosera no va a ayudar a que la persona se abra y pueda decirte, ¿por qué siente estas tendencias? ¿Cómo le vas a ayudar a que para que no piense en esas cosas, que piense en otras cosas? ¿Cómo le vas a poder ayudar a la persona? Y van a surgir oportunidades para hablar de eso de forma más natural al explicar. También puedes explicarle las 7 señales si el homosexual que estás hablando no es un cristiano. Porque diría usted, oh pastor, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Hay homosexuales cristianos? Hay personas que tienen la lucha, que se han convertido del homosexualismo, como Pablo se los decía. Esto era lo que ustedes eran antes. O sea, hay personas que están teniendo esas luchas. Se han convertido al cristianismo. Eso no quiere decir que sus luchas terminan. Usted y yo seguimos teniendo luchas que teníamos en nuestra vida pasada también. De la misma forma, ellos tienen también sus luchas. Pero si no es cristiano, usted puede usar lo que vimos de las 7 señales con esa persona. Una cosa bien importante con una persona que busca la consejería, porque está teniendo estos deseos de tener relaciones con personas de su mismo sexo. Procure ganarse la confianza de la persona alentándole. Me alegra poder hablar con usted y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarle. O sea, usted dígale a la persona lo que usted va a tratar de hacer para ayudarle. En algún punto conveniente de la conversación, es importante que usted le pregunte a la persona interesada si alguna vez ha recibido a Jesucristo. Porque cuando la persona le dice, sí, soy cristiano, tengo estas tendencias, pero sí soy cristiano, sí verdaderamente recibí a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Entonces, si la persona no es cristiana, ¿verdad? Busque usted, prosiga cómo obtener paz con Dios. Esa es una forma de compartir el Evangelio y las 7 señales también. Reconforte a la persona diciéndole que, como en el caso de cualquier otra persona sin Cristo, la experiencia transformadora de Cristo, del nuevo nacimiento, es el primer paso para su salud espiritual. Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, Dios está prometiéndole a esas personas que les puede curar del mal del pecado que los está destruyendo. Usted, he hablado de dos situaciones, posibles situaciones, es con un familiar y con la persona. Pero usted tiene que mostrar esperanza siempre. Y quiero que por favor, si usted tiene preguntas, las vaya anotando ahí, porque al final de la clase voy a dejar suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Pero otra cosa más que es importante que nosotros podamos ver es si la persona interesada, es vamos a ver si el familiar, si la persona interesada dice ser un creyente. ¿Qué sucede si la persona interesada dice ser un creyente? Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa, denme un segundito. Ok, no habíamos terminado la persona interesada. Si es un homosexual practicante, no habíamos terminado esa parte. Si la persona confirma afirmativamente, es importante orar por esa persona. Si dice la persona que sí es cristiano, ¿no? Hay que orar por esa persona. Enfatice la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios para esa persona que tiene el homosexualismo. Es la fuente de nuestro conocimiento de Dios y el trato para con nosotros. Nadie puede aprender a pensar los pensamientos de Dios si no lee la Biblia. O sea que es como cualquier otro caso de consejería. Usted tiene que darle tarea a la persona que lea la Biblia. Y no necesariamente lo va a mandar a leer los versículos de la homosexualidad.
porque tampoco usted quiere verse como que directamente lo está atacando. Simplemente que se alimente de la palabra de Dios para que la persona crezca si la persona dice ser creyente. Otra cosa, anime a la persona interesada a establecer nuevas relaciones. Si la persona interesada dice ser cristiano y la razón por la que tiene esas dificultades con el homosexualismo es porque tiene amigos que son iguales o tiene ciertos lugares que visita que no son apropiados para esa situación, entonces usted le tiene que animar a la persona a decir, recuerda lo que estuvimos viendo en Efesios cuando decíamos de quitar y poner, ¿verdad? Quitar lo malo, poner lo bueno, quitar lo malo, poner lo bueno. Entonces usted tiene que animar a la persona a quitar lo malo y poner lo bueno. Una de las cosas es cambiar, establecer nuevas relaciones, luego de deshacerse de las relaciones anteriores que le animaban a este tipo de comportamiento. La mejor forma de hacer eso es integrarse en una iglesia que enseña la Biblia y donde pueda la persona relacionarse con creyentes comprometidos que le van a animar, que le van a influenciar para hacerlo positivo. Ahora, para recibir una ayuda constante, aliente a la persona interesada a buscar consejería profesional, ya sea con un psicólogo cristiano o con un pastor certificado. Si usted se siente intimidado, no abandone a la persona. Si usted dice, no, este es un trabajo mejor para el pastor o para un consejero, para una persona certificada que sepa lo que está hablando, entonces, pero no abandone a la persona. No abandone a la persona porque está buscando esperanza en Cristo, esa persona también. Entonces, ahora sí pasamos, si la persona interesada es una persona que está luchando con el homosexualismo, pero dice, sí, soy cristiano. ¿Cómo tratamos entonces con esa persona? ¿Cómo le ayudamos a esa persona? Acuérdese una cosa, los creyentes también luchan con atracciones homosexuales y algunos ceden a la tentación. Los creyentes también luchan con atracciones heterosexuales y algunas veces ceden a la tentación. Los creyentes también luchan con la mentira, con la blasfemia. Los creyentes también luchan con robar, le puedo dar toda la lista de pecados que existe en la Biblia. Los cristianos también luchamos con toda esa lista de pecados, ¿no? Y muchas veces cedemos a esas cosas. Así de que si la persona dice ser creyente, se requiere una actitud de compasión y amor, como se los he venido diciendo. Propóngase, cuando la persona es un cristiano y le dice que tiene esas luchas, propóngase a ser un oyente paciente. Escucha a la persona, que tenga una comprensión, sea oyente paciente hasta que tenga una comprensión del problema que le plantea la persona. A veces somos muy prontos para hablar y tardos para oír. No escuchamos a la persona. No comprendemos porque no escuchamos a la persona. Si corresponde, explique el plan de salvación a fin de determinar si la persona realmente ha recibido a Cristo o no. Si encuentra resistencia o si la persona intenta justificar su estilo de vida, presente la enseñanza de la Biblia con paciencia, pero con firmeza. Con amor, con paciencia, pero con firmeza. O sea, si la persona trata de justificarse, usted como consejero tiene que decirle con amor las cosas. Tiene que decírselo con paciencia, pero tiene que decírselo. Es su obligación delante de Dios de tener que hacerlo. Pregúntele, ¿cómo puede conciliar el comportamiento homosexual después de leer los versículos bíblicos? Y se los voy a dar ahorita en unos momentos. Y usted le puede preguntar a la persona, ¿cómo puede conciliar usted el comportamiento homosexual con la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo lo puede reconciliar? La persona debe de admitir que este comportamiento está mal, que es un pecado. La persona no puede, o sea, no hay vuelta atrás. En uno de los videos que les envié, ustedes van a ver a una persona homosexual tratando de justificar, pero no justifica con la Biblia, que es la palabra de Dios, y en algún momento lo intenta hacer casi al final,
Pero al principio todo es la experiencia humana. Todo es la experiencia humana. Y muchas personas tratan de justificar este estilo de vida. Y al punto en que hoy en día estamos teniendo un gran problema en la sociedad. Tanto el problema es tan grande en la sociedad hoy en día con esto, de que las personas incluso se ha venido a hacer una nueva enseñanza sobre lo que son el género. Sí sabían ustedes de esto, ¿verdad? Han escuchado que hay personas, hay países donde para usted llenar un documento legal, hay países que tienen 30 géneros ahora. Ya no hay masculino y femenino. Ahora hay 30 géneros. Hay un país, no me recuerdo cuál es, pero que tiene más de 100 géneros. O sea que si la persona, como se aceptó el homosexualismo y nunca se confrontó con amor desde el punto de vista de Dios, hay personas que dicen, no, mi género es, yo soy animal. Y hoy yo soy caballo. Y mañana mi género cambia, mañana soy toro. O soy vaca. Dice uno, pero ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? Pero no, es el pecado en el ser humano. Es por eso que muchas personas transexuales que o transgéneros, que lo que han hecho es que se han hecho operaciones y ha venido a surgir una gran cantidad de suicidios de esas personas. ¿Por qué? Porque no fueron tratadas correctamente desde el principio, no fueron ayudadas correctamente desde el principio. Y esas personas transgéneros lo que vienen es que dicen, hoy me siento, un hombre dice, hoy me siento mujer. Y decide hacerse la operación y mañana se siente hombre. Y entonces quiere retroceder la operación, pero ya no puede. Pero muchas de esas cosas se pudieron haber tratado cuando uno pudo haber tratado estos problemas con tiempo de las personas, con amor, que la persona pudiera abrirse en vez de cerrarse. Entonces, es importante preguntarle a la persona, es importante conversar con la persona, es importante mostrarle amor a la persona y es importante entender que la persona entienda que los creyentes también luchan con ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no son cosas del otro mundo. Y ya lo dije, anime a la persona a leer y estudiar la Biblia. Otra cosa más, ayúdele a distinguir a la persona entre la orientación sexual y sentimientos y atracciones no escogidas. Hay una gran diferencia y ustedes lo van a ver en los videos que les mandé. Una cosa es la atracción sexual y otra cosa son la orientación sexual, perdón, y otra cosa son los sentimientos. El hecho de que yo sienta algunas cosas no quiere decir que eso está bien en mi orientación sexual, ¿no? Entonces tiene que usted enseñarle a la persona sobre esto y lo van a aprender más en los videos que les envié. Y comportamiento pecaminoso y deseos y acciones voluntarias. Muchos homosexuales se sienten condenados por Dios simplemente por sus sensaciones y por sus tentaciones. Entonces, es importante que nosotros le ayudemos a la persona a que entienda cuál es el punto de vista de Dios y cómo Dios ve cada una de estas cosas. También, si la persona interesada dice ser creyente, recomiéndele que se identifique con una iglesia dinámica que enseñe la Biblia para tener comunión cristiana y estudiar la Biblia, aprender a orar, a adorar e incluso aprender a testificar. Anime a esa persona a buscar ayuda adicional también con un consejero o un pastor si usted no se siente capaz. Nuevamente, lo mismo que hablamos de la persona interesada homosexual practicante, como la persona interesada que dice ser creyente también. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que usted puede ayudarle a una persona para poder ver esto desde el punto de vista de Dios? Algunos de los pasajes bíblicos es Romanos 1:24 al 27. El comportamiento homosexual es pecado, así de sencillo. Pero, nuevamente,
no se olvide del amor y la comprensión con la persona. Y por ejemplo, aquí en Romanos, cuando dice, porque por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales. Entonces, ahí nos puede usted decir, ok, ¿cuáles son las relaciones naturales? ¿Cuáles son las relaciones con las que Dios creó a las mujeres? Dice aquí que las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo los hombres, o sea, los hombres, al igual que las mujeres, por eso dice, asimismo los hombres, nos compara que hicieron lo mismo que hicieron las mujeres, dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces podemos ver que Dios castiga esta situación, este comportamiento. ¿Por qué? Porque simplemente porque es otro pecado más y porque a propósito decidieron darle una persona que se envuelve. Y esto es lo que usted puede hablar con la persona que está abierta a escuchar el consejo y decirle, una persona que se envuelve en la práctica homosexual, este pasaje está diciendo que usted decide darle la espalda a Dios. Usted decide ignorar a Dios y al ignorar a Dios, usted hace su propio camino, sus propias conclusiones, sus propias decisiones. Ese es uno de los pasajes. Otro de los pasajes importantes que ver en se encuentra en Primera de Timoteo 1, 10 y 11. Las leyes son para los rebeldes, dice la traducción del lenguaje actual. Los desobedientes, los pecadores, son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y los que juran decir la verdad, pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje de que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Entonces, es importante enseñarle a las personas que estas cosas, la ley de Dios está establecida para todas estas personas, incluye también el homosexualismo aquí, y todas este tipo de pecados, incluyendo el homosexualismo. Explicarle a la persona que el comportamiento homosexual ha sido juzgado por Dios, al igual que el comportamiento del heterosexual, al igual que el comportamiento del mentiroso, del comportamiento de cualquier persona que peca, será juzgado por Dios. Y uno de los ejemplos que usted puede usar es Sodoma y Gomorra. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la perdición, especialmente uno de los pecados más grandes que había en Sodoma y Gomorra, era el pecado de la homosexualidad. También Primera de Corintios 6, 9 y 10. La Nueva Versión Internacional dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. ¿Y quiénes son los sodomitas? Los que vivían en Sodoma y Gomorra les llamaban sodomitas a los homosexuales. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, con amor y con paciencia, si la persona vino a buscar consejo con usted, entonces usted puede compartir algunos de estos versículos siempre con amor y con comprensión, con amor y con paciencia y al momento indicado. El poder del evangelio puede liberar a la persona. Recuérdese de eso, que el poder del evangelio puede liberar al homosexual, a la prostituta, a quien sea.
Ahí mismo vemos en Lucas 4, donde el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Mire esto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe usted que cada homosexual está comprobado, se han hecho estudios, que hay un quebrantamiento de corazón, hay un problema emocional muy, muy grande que la persona trae desde mucho antes de empezar esas prácticas? Hay una situación ahí y ustedes se van a dar cuenta más, van a poder aprender más en los videos que les envié. Pero Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Personas como ellos son personas que son cautivos de esos deseos. Están cautivos, están esclavos de esos deseos para dar vista a los ciegos. Algunos de ellos no ven más allá y por eso se cierran en su opinión de que así nacieron. No, nadie nació así. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Juan 1:12. Mas a cuantos recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Usted le puede decir a la persona, si tú crees, Dios tiene el poder. Al igual que Dios, a todos los que ha salvado, Dios tiene el poder para ayudarlos a sobrellevar estas cosas. Primera de Corintios 6:11, y eso eran algunos de ustedes, ¿no? Ahora ya no lo son, antes eran eso. Ahora que ya no eres, ahora que eres una nueva criatura, tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida para cambiar. Ahora que estamos unidos en Cristo, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a todo esto vamos a concluir enseñándole a la persona que la tentación se puede vencer. La tentación se puede vencer. Y esto no solo es para el homosexual. Esto es para cualquiera de nosotros. La tentación se puede vencer. La pregunta es si nosotros estamos abiertos a vencer la tentación. Estamos dispuestos a vencer la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice que Dios, juntamente con la prueba, con la tentación, Dios también nos provee la salida. Entonces es un versículo que usted puede usar con las personas que tienen estas tendencias. Y usted le puede decir, sí, como cristiano hoy en día, aunque estés teniendo estas luchas, aunque estés teniendo estas pruebas, quiero decirte que Dios siempre te va a dar la salida. Y es una de las cosas que usted le tiene que siempre dar esperanza a la persona. Acuérdese que está luchando con pecados como los que usted y yo luchamos. En Hebreos 2:18 dice que así que el Señor Jesucristo sufrió y el diablo le puso trampas, tentaciones para hacerlo pecar. Ahora, cuando el diablo nos pone trampa, él nos puede ayudar a todos. Y esto es la traducción del lenguaje actual. Es muy, muy sencillo de entender, ¿no? Es donde el mismo pasaje en la Reina Valera dice de que él sufrió tentaciones para poder socorrernos a nosotros cuando nosotros también somos tentados. Y este pasaje me encanta, Hebreos 4:14-16. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran y sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Usted le puede decir a la persona, aférrese a la fe que profesa. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Note usted aquí una cosa, que Jesucristo se compadece de todo pecador. Eso incluye al homosexual. Eso incluye al homosexual. Se compadece de todo pecador, de nuestras debilidades. Él se compadece, sino que tenemos uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. Entonces usted le tiene que decir a la persona,
Cristo no comprende, pero Cristo le da la fuerza para que usted no tenga que caer en la misma tentación que ha caído en otras veces. Nuevamente, darle esperanza a la persona. Muy bien. Habiendo dicho esto, quiero ver si tenemos algunos versículos más, pero eso se los voy a dejar a ustedes, que ustedes los lean en casa. Ahorita me gustaría más dejar unos minutos antes de que concluyamos para preguntas y respuestas. Vamos a dejar un momento para preguntas y respuestas. Así de que vamos a concluir la presentación aquí. Muy bien. Y no se olvide de que tengo que pasar lista en este momento. Así de que, sí, no, como que se tomaron vacaciones los hermanos antes de las vacaciones, ¿verdad? Sí, parece que sí. Pero bueno, aquí tenemos ya la lista. Muy bien. Espero que hayan escrito sus preguntas si ustedes las tienen, y que ustedes puedan con confianza darme su opinión. Yo sé que es bastante material, pero por eso se los escribo casi todo, para que ustedes tengan la oportunidad de poder examinar estas cosas. Y por eso les dejé al final todos los versículos bíblicos. Adelante, hermanos. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que quisieran compartir ustedes? Sí, Rigoberto. Amén. Acerca de ese punto que es muy interesante, lo que es la vida de la persona homosexual, que por lo general siempre están discutiendo y Sí. que ellos nacieron así. Ujú. Y para nosotros como hijos de Dios, la Biblia nos llama conforme a Gálatas 6:1, especialmente si es un cristiano que está batallando con una condición de esa que no es fácil. Sí. Dice, hermanos, si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna falta, Ujú. dice, vosotros que sois espirituales, Sí. restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. No sea que nosotros también caigamos en algún tipo de tentación. Así es. Entonces, cuando nosotros notamos este versículo, podemos ver la manera como Dios trata desde el principio, porque conforme a lo que hemos estado aprendiendo, el estado original del hombre no tenía pecado, no tenía pecado. Ujú. Sin embargo, hay una palabra clave que me encanta y me encanta mucho. Dice que fue el hombre y la mujer fueron Sí. seducidos eh, por la serpiente antigua. Sí, sí. Y de ahí vino la caída. Cuando llegó este tiempo de que cayó de la gracia, entonces dice que se escondieron, que se escondieron. Y cuando se escondieron, dice que escucharon la voz de Dios que se paseaba. Ujú. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Estaban escondidos. Ujú. Y Dios fue por ellos. O sea, ellos no fueron hacia Dios. Sí. Dios fue por ellos. ¿Ya? Y cuando fue por ellos, les dijo, y a ustedes, y esta es la palabra que me interesa, y a ustedes, ¿quién les enseñó que Ujú. estaban desnudos? Ujú. A partir de que ellos pecaron, dice la palabra que los ojos les fueron abiertos. Sí. Me da a mí la impresión como cuando se abre una represa que está llena de agua, que Sí, se abren sí, las compuertas y se sí, descarga esos torrentes de agua, así mismo fue. sí. Cuando el hombre decidió optar por el ofrecimiento que le daba Satanás, inmediatamente que le fueron abiertos. Entonces el torrente Sí. entró en su vida y a partir de ahí todo eso nos ha saturado. Pero Dios, viendo esa necesidad, vino y trató y dijo, ¿quién te enseñó? Sí. Y para mí todo ser humano nace en pecado. Sí, Todos no, nacemos en pecado. sí, Sí. claro.
Claro, y ese es con lo que la tendencias que, palabra que están ahí dormidas, pero siempre hay alguien que nos enseña de alguna manera, sea en la familia, sea en los amigos, sea en la escuela, sea a través de los medios, siempre de alguna manera nos van inclinando o nos van empujando y por lo general no hay alguien que esté al lado de ellos para librarnos de eso. O sea, sí, como que siempre estuviera Caín para darle duro a Abel. El sí, asunto está que Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y comenzaron a echarle la culpa el uno al otro. sí, ¿Qué hizo Dios al hay final? algo Le dijo, hay interesante, consecuencias de esto, le dijo, hay consecuencias de esto. sí. Hay algo bien Pero también, interesante en lo que estás diciendo también, y disculpa que te interrumpa, pero el hecho de que se escondieron, no, el hecho de que se escondieron y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el ser humano se siente avergonzado por su pecado? ¿Qué es correcto, lo que sucede cuando el homosexual, por ser homosexual, la lesbiana, por ser lesbiana, se sienten con esa vergüenza porque la cultura, y hoy en día es más abierto esto, hoy en día salen más del closet, como decimos, ¿verdad? Pero ese es de donde viene la expresión. Y ¿saben ustedes la cantidad de personas que se suicidan o se suicidaban antes porque tenían esas tendencias? ¿O cuántos hombres se iban y se casaban para dar una fachada que no era? Y por otro lado, casados por un lado y por otro lado haciendo, practicando la homosexualidad, ¿no? Entonces, pero la tendencia al pecado, ¿no? De lo que pasó con Adán y Eva fue, se fueron y se escondieron de Dios. quiero acotar, quiero acotar. Ellos vinieron y se vistieron con hojas de higuera. Sí, ¿Y qué les dijo Dios? Esa no es la vestimenta correcta. Esa ustedes se la hicieron para presentarse como ustedes quieren, pero no es como yo quiero que ustedes se vistan. sí, Y se recurrió a lo que nosotros conocemos ahora como un sacrificio sustituto. Mató claro, animales y los vistió como él quiso, no como ellos quieren vestirse, es como Dios quiere. así es. Entonces, Dios siempre viene a tratar con el ser humano de diferentes maneras. ¿Y a quién les va a usar? A sus hijos, a nosotros. A nosotros, Por eso es que tenemos que estar en la palabra y entender que el sí. amor de Dios que nos invade a nosotros, tenemos que dejarlo que fluya hacia los demás. Es Sí. todo. Y no solamente, es importante lo que dijo el pastor Rigoberto ahorita, porque no solamente tiene que fluir hacia el heterosexual, tiene que fluir a todo mundo, hermanos, el amor de Dios. Tenemos que ser testimonio, tenemos que aprender a amar a la persona. Las luchas que están teniendo son reales y hoy, aún más hoy, que esto, estaba leyendo algo acerca de los países que han abierto el matrimonio homosexual de una forma abiertamente. Hay países que lo han hecho parcialmente, hay países que totalmente. O sea que ya es más aceptado. Entonces, es más fácil que los jóvenes o los niños empiecen con esas tendencias desde pequeños y que piensen que es aceptable. Ok, es aceptable a la sociedad, mas no a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ayudar? Es ayudarles a poder salir de ese pensamiento equivocado que tienen para que puedan entonces comenzar a ver la luz de Dios, pero lo van a ver a través de nosotros primero. Si no hay amor y comprensión, las personas no van a estar abiertas a escuchar de Dios. Muy bien, ¿alguien más que quisiera hacer una pregunta? Sí, hermana Beatriz. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo conozco a alguien que tiene ese problema, ¿no? Con homosexualismo, dice que es lesbiana. Y el otro día estaba hablando con ella y me estaba diciendo de que en Levíticos, donde dice que un hombre no debe de acostarse con otro hombre, dice ella que es la traducción original ahí dice, Dios está diciendo que un hombre no se puede acostar con un niño. Entonces me estaba diciendo ella de que la Biblia está traducida mal, de que no quiere decir que es un hombre con un hombre, sino un hombre con un niño. Ok. No sé si usted ha escuchado algo de eso. Es interesante, sí.
parte del video, y qué bueno que mencionan eso, que menciona eso, porque parte del video que van a ver, en ese video dice, um, el homosexual que está defendiendo su punto de vista contra el doctor Miguel Núñez, dice él, pone algunos versículos de la Biblia que los usa de una manera, por ejemplo, habla del enuco, y dice él que el enuco eran homosexuales. O sea, lo que él está tratando es de buscarle justificación a lo que él está practicando, y el pastor Núñez le da respuesta. Ahora, en el hebreo, la palabra original que se usa en hebreo, en Levíticos, específicamente es Levítico capítulo 20, versículo 13, donde dice, si alguno se acuesta con varón, como se acuesta con mujer, y ahí dice varón, y la palabra que se usa varón es la misma palabra que se usa para hombre. Ahora, ¿cuál es el problema con muchos homosexuales? Escuchan una cosa y se agarran de eso. Se agarran de eso para justificar su comportamiento equivocado. Por eso es que volvemos a Romanos 1:18 en adelante, donde dice de que le dan la espalda a Dios y se creen sabios en sus propias opiniones, y lo que vienen es que delante de Dios se convierten en necios. Entonces, no significa varón, un hombre con un niño. Dice ahí simplemente así, y lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La traducción del lenguaje actual dice, la traducción del lenguaje actual me encanta más, porque dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios tomaba esta posición de condenar a muerte? Porque, y todo esto lo van a ver ustedes en algunos de los videos, en los 2 videos que les envié. Especialmente en donde está el debate del pastor Núñez con este homosexual. Hay un asunto donde Dios estaba cuidando de la salud del pueblo. Ustedes se van a dar cuenta en estos videos todo el tipo de enfermedades que causa y cómo daña al cuerpo de la persona la relación homosexual. Ustedes se van a dar cuenta de todo eso. Ustedes lo van a ver en esos videos. Es un asunto bien fuerte, pero nunca dice, en las palabras en hebreo, jamás dice que es un hombre y un niño. Entonces, la respuesta mía para esta persona es que con todo amor, poderle mostrar a la persona, mira, esto fue lo que fue escrito en hebreo, es el original. El original en hebreo se usa la palabra hombre con hombre, varón con varón. Y lo que hicieron fue que hicieron las cosas de la manera en que se acuesta con una mujer. Entonces, en ningún momento da la impresión de que es con un niño. Pero nuevamente, siempre para justificar, el ser humano busca cualquier excusa. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta. ¿Alguien más que quisiera añadir algo, preguntar algo? Sé que este es uno de esos temas que son un poco más fuertes, pero con toda confianza. Yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Pastor, yo creo que va a ir al extremo esto que le voy a preguntar, pero realmente son casos reales que escuché que ha pasado. Pero aquí sí que una persona llega a la iglesia, no necesariamente tiene que ser acá, no estamos, ¿no? Pero aquí si una persona llega a la iglesia y realmente ya llega, pero ya era hombre antes y ahora ya es una mujer. Se hizo todas las operaciones y todo. Transexual.
ya, se hizo todas las operaciones y todo, entonces, pues obviamente ya tomó la decisión de cambiar de hombre a mujer. Entonces, esa es una situación, o sea, ¿cómo se puede manejar eso? Esa es una. Y luego en otra situación, casi lo mismo, pero esa mujer que antes era hombre y ahora está con su pareja que es hombre y realmente dicen que son cristianos y quieren que el pastor los case. Sí. Le dije que iba a ser algo del extremo, pero realmente, No, eso, pero son cosas que están pasando hoy día. sí, No, no, y hay escuché muchas que pasó eso. iglesias donde están sucediendo estas cosas hoy día. Ya, Entonces, número uno, si la persona ya está operada, ya hizo todo, ya cometió todos los errores que cometió, yo no la puedo mandar a esa persona a que se vuelva a operar y se ponga todo de regreso, ¿verdad? Porque lo más seguro es que ya no va a funcionar nada de eso para esa persona. Yo creo que a ese punto se tendría que trabajar con esa persona que obviamente que no se dé a la relación con otra persona del sexo opuesto porque ya fue operada esa persona, pero sí a alentar a esa persona a mantener una relación con Cristo y proceder a lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Hay situaciones donde ya la persona no se podría casar más porque arruinó su cuerpo. Ahora, ¿quiere decir que Dios no perdona a un transexual? Claro que Dios perdona si la persona se arrepiente y la persona busca el perdón de Dios y la misericordia. Dios le va a perdonar. Pero recuérdense que cuando una persona ha pecado contra Dios y contra su propio cuerpo, las consecuencias quedan. Y esta vendría a ser una consecuencia de sus malas decisiones pecaminosas que la persona llevó a cabo. O sea que ahora las consecuencias es que esa persona no va a poder volver a su estado original y lo más seguro es que nunca se pueda volver a casar por lo mismo, por la misma razón. Esa es una de las cosas, así dando la respuesta rápidamente. Pero la otra respuesta es, ¿qué haría yo si llega una pareja? Una mujer antes era hombre y después de que era hombre, ahora se casa con un hombre y los dos se convierten y vienen a la iglesia, ¿cierto? Y ahora quieren que yo los case. Número uno, si se convierten, yo necesito trabajar con esas personas porque legalmente ya ese hombre que se convirtió en mujer ya es mujer, pero ante Dios no lo es. Ante Dios, la persona sigue siendo quien Dios le creó a la persona. Entonces, si están juntos esas dos personas, yo tengo que trabajar con esas personas mostrándoles la gracia y el perdón de Dios si se arrepintieron realmente. No los podría casar definitivamente porque siguen siendo dos hombres, ¿verdad? Uno decidió arruinar su cuerpo haciendo lo que dice Romanos, peor que los animales, dice que su, su conocimiento, su razonamiento se entenebreció completamente. Entonces, no los casaría para empezar. Segundo, el hombre que se mantiene hombre, si se ha convertido a Cristo, necesita venir y tener cambios en su vida y no caer en las tendencias homosexuales. Y el que se hizo transexual, que se hizo mujer, necesita hacer lo mismo que el ejemplo de la primera persona, donde arruinó su cuerpo y va a pagar, tiene el perdón de Dios. Puede buscar la relación con Dios, pero las consecuencias de su pecado es que esa persona no va a poder tener una relación normal con nadie, porque son las consecuencias del pecado. ¿Sí me doy a entender? O sea, hay consecuencias del pecado que no se pueden ignorar. Sí, gracias. Sí. Sí, realmente son situaciones que sí están pasando y la verdad, tristemente están pasando
están pasando más y más esas Y es muy situaciones. posible que aquí en Estados Unidos pronto nos quieran obligar a los pastores a que hagamos eso. Por eso, en cierta manera, con todo esto de la pandemia, es importante lo que el pastor MacArthur, por ejemplo, está haciendo, que gracias a Dios me di cuenta que hoy hubo un fallo a favor de las iglesias cristianas, a favor de las iglesias cristianas, porque si también uno permite de que el gobierno maneje todo lo de la iglesia, el gobierno nos puede decir, si no casas personas homosexuales, estás discriminando. Y Ya. por lo tanto te quitamos la licencia o te quitamos, entonces ya nos van a empujar a hacer cosas porque ya eso está sucediendo en Canadá. Ya. Ya va a empezar a suceder aquí. Por eso las iglesias tienen que ponerse firmes en cuanto Ya. a estas cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, bro, y se acuerda que le dije esto hace como unos 3 años atrás, 4 años atrás, que ya estaban pasando eso en algunos países y también querían algunos aquí del gobierno querían que también pasara esto ya aquí en los Estados Unidos hace un par de años atrás que yo escuché de eso. Y sin embargo, le hago esta pregunta porque obviamente las iglesias, muchos han podido evitar eso, tener que casar al mismo sexo. Pero ahora ya unos que realmente se cambió, uno de ellos se cambió totalmente legalmente y todo, como era antes. Entonces ahora están usando eso como discriminación, Sí. porque ahora ya es lo que, ahora ya uno legalmente y todo, que soy mujer y y el otro es varón, entonces ahora, ¿por qué no puedes casar? Entonces sí está pasando ese tipo de cosas, por eso es que le preguntaba esto. Sí. No, y delante de la ley que lo ha aprobado es hombre o mujer, pero delante de Dios sigue siendo hombre. No hay para dónde hacerse con eso. Tengo una pregunta más la pregunta es, ¿y qué posición debemos de tener en esos casos con los hijos, niños naturales o adoptivos? Con nuestros hijos, si aparecen con una tendencia homosexual, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nos toca de forma personal, ¿verdad? Sin embargo, esto es lo que yo siempre recomiendo. Lo que yo siempre recomiendo es amarlos, no les cierre las puertas, porque usted diga, ¿cómo puede ser que eres un homosexual? ¿O cómo puede ser que eres un... No, no, no. Si usted cierra las puertas, usted va a evitar que sus hijos lleguen con usted y puedan abrir el corazón. No usted va a aceptar su estilo de vida, pero usted los va a amar. Amor diciéndole siempre la verdad. Eso es sumamente importante, hermanos, que de la misma forma en que se trata a un homosexual que llega a una iglesia, de esa misma forma sepamos que si en algún momento nuestros hijos, según la pregunta que me están haciendo, y después dice, como padres los homosexuales, lesbianas, muestran ejemplo de familia ante la sociedad. Es confuso para los demás. Bueno, nunca van a poder mostrar ejemplo de familia. Quiero decirles una cosa, las relaciones con más abuso físico son las relaciones homosexuales y eso está comprobado. Entonces, no hay un ejemplo en la sociedad como familia. No pueden ser un ejemplo de familia porque no son una familia de acuerdo a Dios y de acuerdo a los principios de Dios. Así que no pueden ser un ejemplo de familia de ninguna manera. Sin embargo, las relaciones homosexuales está comprobado que son las más abusivas física y emocionalmente. No sé si ustedes sabían eso. Pero son las relaciones con más abusos de hombres con hombres. Cómo se celan, cómo se golpean y entre mujeres es peor todavía. Las relaciones lesbianas son peores en cuanto a el abuso físico y emocional. Entonces, no son un ejemplo de la sociedad. Gracias por esa pregunta también. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a concluir la clase el día de hoy.
Al menos de que alguien quiera preguntar algo más, vamos a dar un par de segundos. Si no hay preguntas, entonces concluimos. Pero recuérdese, si ustedes no hacen la pregunta, no podemos discutirlo, no podemos hablar. Y si en algo usted no está de acuerdo conmigo, también puede decírmelo. Una de las cosas es sencillo. ¿Es pecado como cualquier otro pecado? Número 2, ¿tienen la oportunidad de ser redimidos por la sangre de Cristo como cualquier otro pecado y otro pecador? Número 3, acuérdese de que así como usted lucha con pecados de su pasado, así ellos también van a seguir luchando aunque se conviertan a Cristo, con esos deseos pecaminosos. Lo que tenemos que ayudarles es a cambiar su forma de pensar, a tener más tiempo en las Escrituras, como cualquier otro pecado que la persona con el que esté luchando. Sí me doy a entender en todo eso. Es importante, mis queridos hermanos. ¿Ok? La próxima semana vamos a estar hablando acerca de el abuso, la violación. Les había dicho que íbamos a tener, les había dicho que íbamos a tener 2 semanas en las que íbamos a estar hablando de cómo, qué sucede cuando una mujer es violada, un niño es violado, un hombre es violado. Vamos a estar hablando cómo podemos dar consejería a esas personas. Pero les pido, por favor, vean los 2 videos que les envié. Van a aprender muchísimo de esos videos. Amén. Muy bien. Muy bien. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración en este momento y damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Ya son las altas horas de la noche, pero ha sido de mucha bendición. Gracias por la aportación de cada hermano que participó, el hermano Adolfo, Rigoberto, el pastor Rigoberto, la hermana Beatriz, nuestra hermana Juliet también. Te damos gracias, Señor, por su participación y por cada uno de los hermanos que también ha estado aquí durante la clase, los que ya no pudieron estar porque es muy tarde para ellos. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes, que nos ayudes, Señor, a darnos sabiduría en lo que tu palabra realmente dice de cada una de estas cosas. Ayúdanos, Padre, y bendícenos, y ayúdanos para ayudar a otros, a no rechazar a personas, sino más bien a poderlos amar, a poderlos comprender, a poderles enseñar el camino y cómo pueden ser libres del pecado, así como tú nos has librado a nosotros también, Señor. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les pido sus oraciones. Estaré llegando pronto con mi familia, Carolina del Norte, y les pido sus oraciones porque operan a mi mamá. La iban a operar el día martes, pero ahora la van a operar hasta el día jueves. Así que voy a tener un par de días más con ella antes de que la operen. Y voy a estar compartiendo con ella varias cosas, esperando en Dios de que ella también, con la parte de su demencia, está sufriendo demencia. Parece que algo de Alzheimer's también, demencia y otras cosas más con las que está luchando de salud, mi señora madre. Así de que por eso voy camino para allá, para estar con ella. Les pido sus oraciones. Hoy día paré aquí, a este lugar, para poder tener internet y poder dar la clase. No es que no va a haber clase el otro jueves. Sí hay clase, sí hay clase. Así que si yo estoy para dar la clase, a pesar de que estoy tratando con esta situación, usted puede estar también. Así de que espero que verles el próximo jueves. Dios me los bendiga, Dios los ayude y oren por mí para que siga mi camino en la carretera con tranquilidad y que el Señor me dé un buen descanso el día de hoy.
Dios bendiga a cada uno de ustedes. En bendiciones, hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.